Bueno, voy a comenzar con la pregunta más angustiante de nuestro tiempo, ¿ah? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Bueno, gracias. Buenas tardes y bienvenidos a este segundo capítulo del ciclo de seminarios que el Núcleo Milenio para el estudio del curso de la vida y vulnerabilidad, EMLIV, en conjunto con el Instituto de Sociología de la Universidad Católica, ha preparado sobre vulnerabilidad en tiempos de pandemia. EMLIB es un centro de investigación financiado por la Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Ciencias. Mi nombre es Andrés Vil, investigador de este núcleo, y hoy conversaremos sobre los desafíos de la pandemia sobre el trabajo y en particular de la mujer. Desde el inicio de la China, a comienzos del 2020, el mercado laboral ha cambiado. Hemos visto la reducción de fuentes de trabajo y cierre de negocios a causa del autocuidado y las medidas sanitarias. Hacia fines de julio se habían perdido cerca de 800.000 empleos masculinos y otros 800.000 empleos femeninos. Estas cifras esconden diferencias por sectores económicos y por regiones. Los sectores más afectados, como comercio, servicio, hotelería y restaurantes, concentraban buena parte de las oportunidades laborales de la mujer. Los avances de participación laboral femenina, por lo tanto, logrados en las últimas décadas, puede que se hayan detenido al mismo tiempo que se profundiza la automatización de algunas actividades. El cierre de colegios y centros educativos aumenta la intensidad del cuidado doméstico, no solo de menores, sino también de enfermos, de adultos mayores y personas afectadas por la misma pandemia, un escenario que dificulta el teletrabajo y el trabajo remoto. Finalmente, el mercado laboral también estratifica la exposición a los riesgos de la pandemia. Vemos a varias y varios trabajadores cómo se desempeñan en trabajos de primera línea en centros de salud, en actividades de limpieza, así como también en cadenas de acopio y distribución de bienes de primera necesidad. Para discutir acerca de estos cambios actuales y los desafíos a futuro del mercado laboral, tenemos el placer de dar la bienvenida a tres destacadas expertas. Las tres cuentan con una larga experiencia académica y una nutrida lista de publicaciones. Las tres contribuyen habitualmente en medios de comunicación y de prensa, y las tres han podido proyectar su trabajo de investigación más allá de la academia, con impacto significativo en el diseño e implementación de políticas públicas. María José Bosch es profesora titular de la S Business School de la Universidad de los Andes y directora del Centro de Trabajo y Familia en la misma casa de estudios. Javier es subdirectora de pregrado del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica, donde se desempeña también como profesora e investigadora. Recientemente, ambas, tanto María José como Javiera, formaron parte del Consejo Mujer COVID-19 impulsado por el Ministerio de la Mujer. Verónica Alaimo es la especialista senior de la División de Mercados Laborales en la misión del Banco Interamericano de Chile, y entre sus múltiples actividades de investigación, también lidera el diseño e implementación de Project BID para los mercados laborales de América Latina. Así que muchas gracias a todas ustedes por estar aquí. Este seminario está siendo transmitido vía Facebook de EMLIV. Si quieren realizar preguntas a nuestras invitadas, lo pueden hacer directamente en los comentarios de nuestro Facebook y también en el enlace que aparece abajo del video. Nosotros nos vamos a asegurar de que esas preguntas lleguen y las podamos comunicar. Me gustaría comenzar con Verónica. En un artículo reciente sobre el impacto de COVID en el trabajo de las mujeres, Verónica, tú afirmas con tus coautoras que antes de la pandemia había más mujeres participando en el mercado laboral que en cualquier otro momento de la historia en América Latina. ¿Podría ofrecernos un panorama regional de los cambios en la participación laboral femenina en la región y cómo esta pandemia está afectando estos avances? Hola Andrés, sí, buenas tardes. Y bueno, primero que nada agradecer por la invitación y la oportunidad de estar acá con este panel. Sí, de acuerdo. Sí, creo que hay una coincidencia y bueno, los datos no nos dejan mentir, ¿no? Realmente estábamos en un momento de prepandemia donde incluso la participación laboral femenina había aumentado
en los últimos 20, 30 años en todos los países, con diferencias. Las brechas están más cerradas en algunos países que otros, pero en términos generales, sobre todo a nivel regional, era uno de los grandes avances en términos de las brechas de género en el mercado laboral, ¿no? También hay otras cosas que, bueno, que no van a cambiar, como por ejemplo que hoy en día en general las mujeres jóvenes presentan niveles educativos un poco superiores a los de los hombres. También logros de las últimas décadas era el tema del posicionamiento de las mujeres en cargos de liderazgo, tanto en el sector público como en el sector privado. Si bien todavía no estamos hablando de igualdad de género, habíamos logrado avances significativos en varias de estas áreas, pero también nos quedaban retos pendientes, ¿no? Como por ejemplo, justamente todo el tema de lo que tú mencionabas, el tema de las tareas no remuneradas, todo lo que significa cuidado, tareas del hogar. Seguía siendo muy significativo, más del doble en promedio en toda la región del tiempo que las mujeres le dedicamos a las tareas del hogar y de la familia comparado con los hombres. El tema de la cantidad de mujeres en carreras científicas, si bien hay algunos países, incluso en nuestra región, por ejemplo Argentina, donde han logrado aumentar significativamente el número de mujeres en carreras científicas, no, a nivel regional sigue siendo un desafío. Y también un poco lo que tú decías, sigue habiendo mucha segmentación de ocupaciones, ¿no? No solo en el tema científico, sino, por ejemplo, un estudio que tenemos reciente que mira el futuro del trabajo para los sectores salud y educación. Ahí vemos que 3 de cada 4 personas que trabajan en el sector salud y educación son mujeres, ¿no? Entonces también hay una segregación ahí importante. Entonces, y sí, como también te decías, esta pandemia nos agarra en un momento, en un contexto muy particular, donde veníamos viendo una transformación digital que en nuestra región también era, por distintas razones y distintas barreras, era más lento que por ahí en los países del mundo, pero estábamos viendo eso y veníamos hablando justamente que se iban a destruir muchísimos trabajos, pero la buena noticia era, bueno, el número de empleos van a ser mayores que los que se pierden, pero se van a requerir diferentes habilidades. Y justamente las habilidades nuevas que se requieren van a tener que ver mucho con la digitalización, con habilidades socioemocionales, y en el tema de habilidades digitales especialmente es donde las mujeres también presentan desafíos, ¿no? Justamente un poco vinculado a las carreras científicas, pero incluso en cosas más básicas, el uso de herramientas digitales y el uso de habilidades digitales de las mujeres en el trabajo es menor que los hombres, y entonces en eso también nos pone frente a una desventaja ante la transformación que veníamos experimentando y que claramente se aceleró, como todos sabemos, como todas estas reuniones que en otras ocasiones por ahí hubieran sido presenciales y que ahora estamos acá usando la tecnología. Incluso en todo el tema de la economía geek, ¿no? Que de alguna manera se ve como una oportunidad. Vemos que hay segregación en la ocupación, en qué cosas tareas. Las mujeres usan plataformas en la economía geek, pero que están más vinculadas o al cuidado o a temas que ahora, que por ahí ganan menos que los hombres que se dedican a plataformas geek, por ejemplo, para actividades financieras, ese tipo de cosas. Entonces, claramente nos encontramos en una desventaja en ese sentido. Y entonces por eso sí, los grandes retrocesos, para terminar un poco, que vemos es justamente lo que mencionabas, una fuerte caída de la participación laboral, hacerse cargo del cuidado y por distintas razones implica tener que sacrificar tal vez el empleo, y eso lo estamos viendo en todos los países. A nivel de empleo, las pérdidas de empleo, como tú decías, por ahí está bastante parejo, hay diferencias entre países, y creo que también un sector muy afectado, y que en este caso afecta a los hombres, es el de la construcción, ¿no? Todo lo que está vinculado a la construcción, que ha tenido que paralizarse, y eso ha impactado hace que en algunos países incluso por ahí al menos la pérdida de desempleo sea mayor en hombres que en mujeres. ¿Y tú crees que son, perdón, No, dale. crees que son empleos que se pierden definitivamente o por ahí estas mujeres que han salido del mercado laboral van a volver a buscar empleo o ya salen definitivamente, se retiran anticipadamente? ¿Qué No, crees? bueno, creo que esa es la gran duda, ¿no? Lo que nos preguntamos es cuánto nos va a lograr, digamos, en 5 meses perdimos 10 años de participación laboral o 20, ¿cuánto nos va a llevar a recuperar primero el nivel que teníamos antes y después seguir
trabajando, ¿no? Y eso la verdad es que va a depender de muchos factores y por supuesto la política pública ahí tendrá que ver en cómo se trabaja en eso, ¿no? No sabemos, o sea, dado todo lo que está ahora, sabemos que mientras los niños no vuelvan a las clases, es muy probable que eso cueste para un segmento de las mujeres recuperarse. El tema de la construcción, obviamente para los hombres también, por lo que estamos viendo, por ejemplo, si miramos el paso a paso acá en Chile, la construcción aparece como en en la etapa 4, ¿no? Entonces, muchas cosas van a impactar en el tiempo de recuperación, creo que es algo que no lo sabemos. Pero sí, lo que sí sabemos es que se está acelerando la transformación digital, que había muchas empresas que estaban diciendo necesito reconvertir a la gente, en vez de echar a la gente, quiero darle la oportunidad de reconvertirse y trabajar en otra empresa, en otro lugar, en otra posición en la misma empresa. No sabemos qué va a pasar con eso. Posiblemente muchas empresas tuvieron que, en vez de esperar ese proceso de reconversión, despedir gente y ahora van a tener que contratar gente con habilidades, ¿no? Y ahí otra vez, por ahí me estoy salteando de tema, estamos hablando ya de política pública, pero ahí justamente todo el tema de capacitación los países más desarrollados enseguida empezaron con la pandemia a trabajar en programas de capacitación, lo que se llaman como píldoras de aprendizaje, que quiere decir como programas muy cortitos que uno puede ir sumando y ganando habilidades y de distintos temas, ¿no? Desde herramientas de teletrabajo, medidas de bioseguridad para cuando haya que volver al trabajo, hasta habilidades específicas, ir aprovechando este tiempo de pandemia para preparar a la gente para lo que se viene. Y obviamente ahí igual, de todas maneras, estamos hablando de un segmento de gente que tiene acceso, que tiene conectividad, que tiene, ¿no?, la posibilidad de aprender online, que también sabemos que no es lo que pasa sobre todo en nuestra región. O sea, sabemos que gran parte de la desigualdad también viene por la falta de conectividad, ¿no? Desde lo que estamos acá y hacemos compras online, que no todos la pueden hacer, por estar bancarizados, por no saber, por un montón de razones. Y me gustaría traer a Javier a la conversación. Entiendo que has estado este año con la Encuesta Nacional de Empleo, y nos podrías contar un poco del contexto chileno y cómo afecta la pandemia al mercado laboral local. Sí, mira, varios de los puntos los plantea bastante sensiblemente y adecuadamente Verónica. En el caso de Chile, podemos decir que el golpe ha sido especialmente brutal para las mujeres. La destrucción de empleo es casi significativamente más fuerte en el caso de los empleos femeninos. En la última medición ya van en más de 900.000 empleos menos, casi 200.000 más que en el caso de los hombres. Y lo decidor es que siempre se ha observado en el caso de Chile y de América Latina que la trayectoria laboral de las mujeres es muy sensible al ciclo vital. Es decir, los cambios tanto en la entrada como en la salida, como en las decisiones de pausas, están muy vinculadas a las decisiones familiares. Y esta crisis ha puesto muy en evidencia eso, porque lo que se ha visto es que muchas de las mujeres que salieron del mercado, que perdieron su trabajo, es decir, que estaban ocupadas antes y que ahora no lo están, en vez de pasar a la situación de desocupación, muchas de ellas pasaron directamente a la de inactividad. Y cuando se les pregunta el por qué usted no está buscando trabajo, un gran porcentaje, es decir, más del 30%, es por razones familiares, ¿ya? Y eso calza bastante en relación a los datos de cómo aumentó también entre las mujeres inactivas el porcentaje de mujeres que tienen niños de menos de 7 años, es decir, niños en edad preescolar, aumentó mucho en el grupo de inactivas, así como también aumenta el porcentaje de mujeres inactivas que tienen niños en edad escolar. Es decir, son mujeres que probablemente perdieron su empleo y que además ven muy dificultosa la opción de buscar trabajo ante la imposibilidad de tener algún tipo de red de apoyo, de cuidado en el fondo, donde poder delegar en el fondo el cuidado de los niños especialmente. Eso sí, es que además no consideramos otro tipo de dependencias como pueden ser cuidados de adultos mayores u otros familiares, incluso no residentes en la casa.
¿Y es parejo en Chile eso o se concentra en algunas regiones, por ejemplo? Mira, en general es bastante parejo. Lo específico es que esta es una crisis que también tiene una cuestión de estratificación socioeconómica muy relevante. Las mujeres que se mantienen ocupadas tienen en mayor preponderancia educación superior, mayor escolaridad, con lo cual la vulnerabilidad se ha concentrado específicamente en mujeres con menos educación, es decir, que por ende tendrían posiblemente menores herramientas para reinsertarse. Por eso es importante el punto de Verónica, de que al conocer esas especificidades del fenómeno permitiría pensar la importancia de la reconversión, de la capacitación, en el fondo, de identificar esos perfiles de mujeres que probablemente necesitan algún tipo de apoyo urgente, importante en términos de generar habilidades que les permita insertarse prontamente o relativamente pronto en el mercado laboral. En ese sentido, tú hablas en tu trabajo sobre segregación vertical y horizontal. Sí. En el mercado laboral, ¿tú nos podrías explicar un poco esa idea y cómo explica un poco este fenómeno? Sí, la distinción entre segregación vertical y horizontal es una caracterización muy desde la economía del trabajo, pero tiene una base cultural muy importante, y es que la segregación horizontal habla de que las mujeres tendemos a concentrarnos en labores o en sectores productivos que se asocian a lo femenino, o en aquellas habilidades en las cuales nosotros somos socializadas desde pequeña. Entonces es posible anticipar un poco cuál es la trayectoria laboral y el tipo de perfil de trabajo que vas a realizar solo por el hecho de ser mujer. Ya es ahí porque un poco lo que decías tú, Andrés, en la introducción, hay más mujeres en sectores de primera línea del cuidado, de salud, de la educación, de la atención en peluquería, en servicios personales, que son justamente los sectores más golpeados, al menos en Chile, en la pérdida de empleo. Y por ende, menos concentración de mujeres en los sectores que han estado más protegidos de la crisis, como puede ser sector más científico, financiero, etc. Pero asimismo, las mujeres también tenemos menos chances de escalar hacia arriba dentro de nuestros propios trabajos, lo cual habla de la segregación vertical, es decir, tenemos menos posibilidades de estar en posiciones de liderazgo, con lo cual suelen ser posiciones a su vez también más protegidas, y a estar más concentrada en posiciones, en el fondo, de mayor vulnerabilidad, con peor remuneración, y quizás, entre comillas, más prescindibles, donde es más fácil que, en el fondo, puedan despedirte ante una crisis como esta. Y con ese punto me gustaría traer a María José a la conversación, aprovechando su experiencia en el estudio como de organizaciones y de decisiones a nivel de empresa. ¿Cómo han estado procesando las empresas esta crisis en relación a su fuerza de trabajo, a sus empleados, y bueno, y el rol de la mujer también? Ahí te quería contar, nosotros desde el Centro de Trabajo y Familia del ESE, en conjunto con el IES, hemos estado midiendo desde marzo cómo han sentido los trabajadores, por ejemplo, el teletrabajo. Y lo hemos medido en distintos aspectos, y me gustaría tocar temas que dijo la Verónica y Javiera. En el fondo, el problema no está solo en que estábamos en un momento máximo de felicidad en Chile cuando superamos el 50% de participación laboral femenina, y retrocedimos más de 10 años, pero el problema de ese retroceso que habló Verónica es justamente lo que dice Javiera, que hay muchas de esas mujeres que se fueron a inactividad, no que en el fondo van a volver pronto al trabajo. ¿Y qué tiene que ver con eso? Justamente lo que hemos estado midiendo nosotros es que a nivel, por ejemplo, del teletrabajo, que no es un teletrabajo normal, acá yo quiero quedar súper clara que este trabajo es un teletrabajo pandemia, donde hay 4 logísticas que están juntas. Una es la logística laboral, que en el fondo nosotros siempre cuando hablamos como de balance de trabajo y familia es laboral y familia, pero acá está laboral, está familia, cuidado de familia, está la logística doméstica, que es que en el fondo que la casa funcione, que haya comida, que haya en el fondo una cierta limpieza, y está la logística de educación. Y ahí en el fondo, tanto nuestros resultados como los estudios que sacaron de esto, los estudios longitudinales de la Católica, es que ese trabajo se lo está llevando principalmente la mujer. Nosotros, en el fondo, no solo retrocedimos en participación laboral femenina, sino que retrocedimos en los roles que tenemos en la sociedad. En el fondo, asumimos que la mujer es la rol del cuidado, y eso, a nivel de empresa, en el fondo, es una desventaja, porque no les exigimos, o sea, en el fondo, les pedimos a los dos igual, queremos que los dos trabajen igual, pero por el lado de la fuerza laboral, cómo está trabajando, es que las mujeres se están llevando más del doble, nosotros medimos más del doble en lo que son cargas, la logística doméstica, educativa y familiar, mientras que los hombres en el fondo no están participando de la misma manera.
Mientras que nosotros no promovamos corresponsabilidad y que realmente trabajemos en que todos participemos, va a haber una desventaja. Y ahí también hay otro tema súper importante que hablaron Verónica y Javiera, que me gustaría complementar desde el punto de vista de la empresa. Los puestos de poder, y Javiera lo dijo en lo vertical, los puestos de poder están súper asociados a las carreras STEM, a la Science, Technology, Engineering y Mathematics. ¿Qué es lo que sucede? Las mujeres, a pesar de que Argentina ha aumentado en ciencia, en Chile no. En Chile, en el fondo, con suerte las universidades alcanzamos un 30%, y el problema es que nosotros con la automatización del trabajo sabíamos que la destrucción del trabajo iba a estar en los sectores de las mujeres. Entonces, esto nosotros, seminarios el año anterior y atrás, nosotros decimos, esto va a suceder, esto va a suceder. Y COVID, ¿qué le puso? Un acelerador así a tope, y lo que pasó es que en el fondo perdieron el trabajo, y las posiciones de STEM no tanto. En el fondo estamos en posición, y el problema es que esto lo sabíamos, y ahí viene una fuerte necesidad de capacitación, tanto a nivel de mujeres en pregrado, pero también una capacitación constante, no solo por las personas que optan por carreras profesionales, sino que también pueden ser carreras técnicas, pero que estén asociadas a estas tecnologías que en el fondo van a ser las carreras del futuro, y que el COVID lo único que hizo fue acelerar este proceso. Tú también en tu trabajo, en algunas columnas que te leí por ahí, eres una de las grandes defensoras en el sentido de que las empresas ganan cuando sus trabajadores, particularmente hombres, se involucran en temas domésticos, ¿no es cierto? ¿Nos podrías explicar un poco esa idea? O sea, ¿qué gana en términos de productividad, que esa conciliación resulte mejor? Voy a tratar de ser concisa, porque ese es un tema que me apasiona demasiado, entonces acá yo podría largarme, sí, y la Verónica me dice, sí, me largo y no paro nunca más. A ver, ¿qué es lo que sucede en el fondo? Nosotros cuando hacemos la división entre trabajo y familia, en general lo vemos desde el punto de vista de conflicto, que el tiempo y energía de uno y otro es escaso y que tú tienes que distribuir o en trabajo o en familia. Pero desde la psicología positiva, desde la sociología, desde la antropología, en el fondo se ha visto mucho todo el enriquecimiento que sucede cuando tú participas en las dos esferas. En el fondo la familia tiene muchas competencias, de hecho si nosotros nos vamos a las fantásticas competencias de liderazgo, que imagínate, en escuela de negocio es lo que estamos mirando todo el día, el desarrollador principal de competencias de liderazgo es la familia. Lo que el resto de las instituciones hace es potenciar esa capacidad. También por otra parte, en el fondo, tú cuando tienes un balance de trabajo y familia, tienes muchos efectos positivos como el efecto amortiguador, que es lo que te sucede en uno, bueno o malo, el otro lo amortigua y en el fondo va afectando mucho mejor tu salud mental. Por otra parte también, el trabajo de equipo se desarrolla muchísimo con las habilidades de la familia. Cuando un líder tiene un buen desempeño familiar en el fondo, medido con las relaciones interpersonales de su familia, lo lleva al trabajo y es capaz de mejorar mucho más el trabajo en equipo con los colaboradores que están en ese grupo. También trae muchísima más energía. Por ejemplo, hay algunas teorías que en el fondo ustedes saben, acá estamos en grupo académico, entonces nos gustan esas teorías que están detrás. Las Conservation of Resource Theory, que dice de dónde nosotros sacamos recursos para trabajar. En el fondo, ¿dónde saco la energía? Yo siempre hago algo en la analogía de como, bueno, tú tienes un auto, le echas benzina y haces que los cables funcionen. Bueno, el ser humano también va a buscar la energía en distintas partes. Y ahí la energía, en el fondo, que tú requieres para trabajar, viene en un gran porcentaje desde la familia. Entonces, si en el fondo nosotros llevamos una buena relación familiar, el trabajador en sí mismo va a ser más productivo. Pero tiene otro elemento importante, que nosotros además como familia somos el desarrollador de capital humano del futuro. Y si tú, el padre, más que la madre, o sea, sí, no, la madre también, lo que pasa es que hemos estudiado mucho a la madre, pero se nos ha olvidado un poco estudiar al padre. El padre cuando desarrolla vínculos positivos con sus hijos y desarrolla un círculo virtuoso con ellos, el capital humano se desarrolla mucho mejor. Cognitivo, afectivo e incluso físico. Estoy en un proyecto con medicina, con facultades de medicina y de política pública y de escuelas de negocios, donde incluso los médicos han probado que cuando un padre se relaciona, se vincula positivamente con su hijo, disminuye la obesidad infantil. En fondo en esos grupos. Entonces tú tienes, por una parte, que el trabajador en sí mismo es más productivo, y por otra parte tienes que tu capital humano del país, del futuro, va a ser más productivo. Trate de ser súper concisa. Me gustaría volver a Verónica en ese sentido. En tus trabajos más recientes también has notado el aumento de este trabajo no remunerado que mencionaba también María José y Javiera.
y que cae fuertemente entre las mujeres con este acelerador que le pone la pandemia. ¿Nos podría explicar un poco el contexto como más regional sobre ese trabajo no remunerado y sus consecuencias? Porque también revisando algunas cosas que estaba estudiando, tú mencionabas, por ejemplo, el efecto que esto va a tener sobre las pensiones de las mujeres, o sea, que en el fondo esto podría traer problemas también a futuro en la seguridad social y en la seguridad en general de las mujeres también. Sí, gracias. Sí, sí, creo que lo que comentaban María José a nivel de Chile se multiplica por los países de la región. No vemos tantas diferencias en ese sentido, lamentablemente. Nosotros también el banco, el BID, con Cornell hicieron una encuesta online, ¿no? O sea, obviamente no es representativa ni nada, pero sobre también durante la pandemia tema de cuidado y realmente la diferencia, el promedio regional en las diferencias de todas las actividades. La única en la que están más o menos pareja hombres y mujeres es hacer compras. Ir al supermercado. Pero todo lo demás, la diferencia es el doble o más del doble de las personas que están acá, mujeres a cargo de las distintas tareas, cocinar, limpiar, las tareas de los chicos, el cuidado de los ancianos, en todas las dimensiones. La única más o menos pareja es las compras. Entonces, y eso es un promedio, bueno, obviamente otra vez es una encuesta online, pero sobre 17 países de la región. Así que ese es un hecho, y ahí yo creo que el punto es, también decía María José, no enfocarnos solo en la mujer, sino también en el hombre, digamos, ¿no? Para que esas cosas cambien hay que trabajar en todo, en todos los hogares y en las mismas empresas, ¿no? O sea, cuando hablamos de la ley de teletrabajo, por ejemplo, la ley de teletrabajo, ahí dices que uno si escucha gente que dice, sí, el teletrabajo le va a permitir a la mujer poder hacer todo lo que hace y además trabajar. Y digo, no, o sea, ojalá que el teletrabajo también sirva para que los hombres también puedan encontrar cierta flexibilidad para poder tener roles diferentes en la casa, ¿no? Y que todos podamos contribuir, y eso significa que no solo necesitamos cambiar, o sea, una ley o una regulación, sino son cambios culturales, son procesos que llevan tiempo y que hay que trabajarlos, por eso, tanto adentro de la empresa como adentro del hogar. Para la empresa, por ejemplo, el tema de las licencias por paternidad. Sabemos que mucha gente, muchos hombres no se la toman, o sobre todo las licencias parentales no se las toman porque queda mal, porque no, si mi jefe o si mi colega no se la tomó, entonces no me la voy a tomar yo. Entonces, ahí es muy importante ir trabajando, acompañando los cambios por ahí legales o regulatorios que vamos viendo en la región, y ahí hay muchos cambios en los últimos años en mejoras por ejemplo, en este tema de las licencias parentales o otro tipo de medidas, pero que se vayan acompañando con estos cambios, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo donde tratamos de hacer eso, es con la iniciativa Paridad de Género, que también es una iniciativa que tenemos con el Foro Económico Mundial y bueno, con el Ministerio de la Mujer y otros ministerios, donde trabajamos, hay hay unas 180 empresas adheridas, y donde justamente trabajamos en todos esos temas, ¿no? En cómo medir las brechas de género al interior de la empresa y darse cuenta y empezar a cambiar desde lo más micro también. Como que creo que el punto también es ese, cómo hacemos para trabajar en los dos niveles, lo macro, las regulaciones, todo eso que obviamente es necesario, pero no alcanza, no es suficiente, sino va acompañado de este cambio cultural, creo yo. No sé, ya me fui por las ramas, creo, pero bueno. No, está bien. Y te voy a llevar más por las ramas, de hecho. Quería contrapreguntar algo. En el fondo, si uno lo ve, si uno lo ve un poco más en el tiempo, estaba acordándome de otra publicación en la que participaste el 2015 sobre empleos para crecer, donde, bueno, tienen una serie de iniciativas ahí de cómo mejorar el empleo y la productividad, no solamente femenino, sino que el empleo en general y masculino. Ahí el trasfondo de esa publicación es el temor que les producía el fin del ciclo de los recursos naturales en América Latina. En el fondo, si íbamos a poder seguir creciendo y produciendo empleo una vez que los precios de las materias primas cayeran o acabaran esos ciclos virtuosos. El desafío actual, ¿se parece a ese o cuáles serían como las diferencias hoy en día?
Bueno, no, creo que está potenciado, sí, o sea, el desafío, en ese momento, o sea, lo que decíamos era como que la región había tenido como un viento a favor a nivel de contexto mundial, del boom del precio de los commodities y todo eso, pero que el punto era que para capitalizar eso y seguir creciendo necesitábamos invertir. Ya ahora no está de moda hablar de capital humano, pero básicamente es en eso, ¿no? En habilidad, y también hablamos un poco de este balance entre la regulación y la productividad, ¿no? Y hablábamos de un término que es difícil de explicar, que es estabilidad productiva. Que decimos que la estabilidad, primero que lo que estamos viendo, sabemos que el mundo cambió, que antes que los trabajos para toda la vida no van a estar, pero lo que también necesitamos es que la estabilidad venga por el hecho de tener un capital humano que me permita ser empleable y ser valorado por mi trabajo, ¿no? Y por lo que aporto a la economía, a la empresa, a donde sea que esté. Y por eso sí, el gran desafío es ese, que aumentar la productividad de las personas, que es lo que tenemos bastante relativamente bajo en nuestra región y que no es tan fácil, digamos, de resolver en el mercado de trabajo, porque en general el problema es que las personas llegan con deficiencias de capital humano, tal vez del nivel educativo, ¿no? Hemos logrado en la región, en América Latina, aumentar muchísimo la cobertura. Ya el tema de la cobertura no es si bien obviamente sí hay, y obviamente los más vulnerables es donde vamos a tener más problemas, el mayor problema que tenemos en educación no es cantidad, sino calidad, ¿no? La calidad, la no obsolescencia, ¿no? Aprender cómo nos transformamos y aprendemos de todo lo que está pasando en el mundo y cómo vamos incorporando nuevas maneras de aprender, seguir aprendiendo toda la vida. Hay millones de cosas ahí que tienen que ver, pero bueno, también un tema del libro y que también me relaciona con lo que me preguntaste y que no te respondí sobre el tema de las pensiones, y creo que eso sí, lo que comentaba ahí es que bueno, que también justamente lo que comentaba creo que Javier, el tema del ciclo de vida y cómo las mujeres entran y salen del mercado laboral, hace que tengan empleo, lagunas previsionales, ¿no? No está, en general, y si miramos las mujeres que reciben pensiones contributivas, o sea, que la ganaron gracias a lo que pudieron contribuir, es mucho menos que los hombres, ¿no? Hay mucha más, en general, cuando hay en los países con pensiones no contributivas, las mujeres son mayoritariamente beneficiarias, pero es porque han tenido poca acumulación de ahorros muchas veces. Y en ese sentido, todo lo que estamos viendo de la pandemia es esto, la pandemia es una gran laguna previsional que no sabemos que sabemos que va a impactar, ¿no? En las pensiones futuras de las mujeres, y de todos, pero claramente de las mujeres. Claro. Y bueno, y el ingreso también al mercado laboral entre las más jóvenes, ¿no? En este escenario. Sí, 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 también hay algunos estudios que miran el tema de la precariedad, los periodos de desempleo y de informalidad. Cuando uno es joven tiene un impacto acumulativo en la carrera a futuro. Sí, entonces los jóvenes que están como entrando, o que hubieran entrado al mercado laboral en este momento, en este año, seguramente es un impacto, va a ser un impacto negativo para ellos que van a tener que tratar de recuperar luego. Y ahí otra vez la política pública va a cumplir un rol importante en cómo tratamos de cerrar estas nuevas brechas. Bueno, son varios temas que se están mezclando, ¿no? Educación, familia, mercado, trabajo, es difícil distinguirlo. Javiera, entiendo también por tu trabajo que has estado usando la encuesta del uso de tiempo en Chile. No sé si te gustaría profundizar en la cultura familiar y su impacto también en el mercado laboral en este contexto. Sí, la verdad es que sí, porque además lo tocó Verónica, introdujo un poco la cuestión cultural. Yo creo que eso es clave. O sea, yo tengo la sensación de que esta crisis, además de ser una crisis sanitaria, una crisis social por, en el fondo, el potencial gravedad que tiene el aumento de la pobreza, la precariedad económica, pero yo creo que desvela también una crisis cultural en torno al cuidado que teníamos muy contenida, porque la sociedad finalmente estaba funcionando, ¿cierto? Y entonces yo creo que no es solo una cuestión de cuánto tiempo dedica cada uno, cuando eso finalmente es el producto final, donde uno visibiliza la cuestión cultural, o cómo hacer que nos dividamos mejor un trabajo u otro,
yo creo que hay una cuestión bien simbólica, identitaria en este tema. En general, yo creo que la concentración de mujeres en labores de cuidado, en labores que además, por sus características de trabajo, exige mucha proximidad espacial, que a su vez genera un riesgo, ¿no? De ahora pensando en el potencial riesgo de contagio. Pero es un tipo de labor que tiene mucho de emocionalidad, mucho de intimidad, y respecto al punto que planteaba en cuanto al riesgo de automatización, yo tengo mis dudas al respecto, porque yo creo que precisamente esta condición de segregarnos en funciones de este tipo puede quizás proteger a un determinado grupo de mujeres de estas labores que yo creo que son más difíciles de automatizar, porque contemplan un vínculo entre personas que es difícil de robotizar, digamos, al menos no en el mediano plazo, ¿ya? Y sobre todo en el ámbito de servicios personales, que es el ámbito más afectado por la crisis. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Yo creo que, a ver, primero asimilar que el hecho de que nos dediquemos más a estas funciones tiene una función cultural, puesto que esto permite construir una identidad femenina, y es lo que por lo cual ha perdurado en el tiempo, ¿no? Y las mujeres se legitiman también a través de estas funciones, particularmente obviamente en el rol de la maternidad, pero en general de lo doméstico, ¿ya? Hay un fenómeno bien documentado en Estados Unidos que refiere a la mujer como gatekeeping, es decir, que no deja entrar al hombre a los espacios domésticos, aun cuando el hombre quiera ejercer alguna función, puesto que siente de alguna manera amenazada también su propia identidad femenina, y es súper legítimo, porque es precisamente el único espacio en el cual hemos dominado, entre comillas, ¿ya? Entonces, la paradoja es que, aun cuando se construye un prestigio que finalmente te adhiere a la sociedad no reconoce ese trabajo por su valor, ¿no? Y lo transforma en una carga. Entonces, se transforma finalmente en esta distribución de cargas que no son deseables, que son molestas, que claro, para la empresa no es muy amigable que alguien se pida permiso para ir a cuidar a un niño, ¿verdad? Suena poco profesional ausentarse por razones familiares, cuando una familia tiene que tomar la decisión de cómo se va a cuidar a un anciano, un adulto mayor, suele haber conflicto, ¿no? Incluso muchas instituciones públicas en Chile categorizan, estoy pensando en ISAPRES, o categorizan a las dependencias como cargas familiares. Entonces, en la medida que yo creo que la sociedad mantenga ese lenguaje, que es fruto de la cultura finalmente, es muy difícil que convenzamos a todos, en el fondo, hombres y mujeres, a asimilar la importancia que tiene el trabajo familiar en la reproducción de la sociedad, en cómo esto ejerce reciprocidad, solidaridad entre generaciones, cohesión social. Entonces yo creo que hay una cuestión cultural que estamos invisibilizando por la premura de incorporar a las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces en ese sentido yo recupero el punto que decía Cote y Verónica, de que esto requiere una cuestión de masculinidad, ¿no? Y de la sociedad en su conjunto, de repensar esta noción de la carga familiar. Yo creo que una sociedad que no se hace cargo del trabajo de la familia es una sociedad que a la larga tiene problemas de sustentabilidad y de cohesión y de solidaridad. O sea, es lo más básico de lo básico, ¿no? Entonces, claro, los datos nos muestran, evidencian esa brecha, esa situación, ese hecho social, y los datos de la encuesta nacional de uso del tiempo es muy evidente. Verónica decía, en promedio las mujeres dedican más del doble a las labores domésticas, pero porque lo asimilan como parte de su identidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ir acompañado, cualquier política pública que pensemos, tiene que ir pensado también en estas bases que conforman finalmente la sociedad, el grupo, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos unos con otros. Y le voy a dar la palabra a María José, que en el fondo la aludiste ahí con el tema de la automatización y a lo mejor quiere contestar. Y también le quería aprovechar de preguntar a María José sobre cómo leen las empresas, de hecho, esta corresponsabilidad. Y tú acuñaste el concepto como del trabajador ideal, no sé si te gustaría explicarlo también para discutir este tema. Perfecto, yo noto todo, no, hay demasiadas cosas que yo y la Javier iba hablando y yo iba anotando, y yo sí, demasiado entretenido.
A ver, voy a contestar al trabajador ideal, como en las empresas, pero primero quiero contestar, como asociarlo a varias cosas que dijo la Javiera. Primero, el tema de carga es súper fuerte en nuestro país. En los otros países, en el fondo, cuando nosotros es, oye, ¿cuáles son tus cargas a nivel de salud? En el fondo, vayan a cualquier FONASA, ISAPRE, lo que quieran, y digan, ¿cuántas cargas tienes? En el fondo, eso para nosotros tiene un contexto de que la familia es un lastre. No es algo que te aporte, y es una mirada que tenemos que cambiar. Según la CEPAL, lo decía como mirada ecológica. La OIT de corresponsabilidad, y nosotros desde el IS, en el fondo siempre, y el S, siempre hemos fomentado algo que se llama la balanza personal. Que este tema lo tienes que manejar, en el fondo, entre tres grandes dimensiones. El Estado a nivel de política pública, la empresa a nivel de políticas que fomenten la corresponsabilidad, y también la familia en estos roles. Y ahí la Jaira dijo algo súper importante, que tanto en la familia existe la mujer como gatekeeper, que es la que tiene la llave para dejar entrar al hombre. El liderazgo, se habla muchísimo también del gatekeeper hacia las posiciones de liderazgo. Y ahí en general asociamos justamente al revés. Al liderazgo lo asociamos mucho a la masculinidad. Lo asociamos en el fondo, si ustedes piensan en cómo visualizan un gerente general, cómo visualizan un director de empresa, y les digo dibújenlo o piensen en una imagen, les aseguro, ya sé la respuesta que me van a decir, porque de hecho es lo que más se ve en Google en imágenes. Entonces, también pasa para los dos lados. A nivel de la automatización, voy a ir por hartos puntos también porque no quiero copar todo el tiempo. La automatización, sí, hay muchos trabajos que se van a automatizar, pero sí a nivel de cuidado hay experimentos, o en el fondo se ha explorado muchísimo, ya desde el 2018, con una fuerte tendencia en Europa a lo que era el cuidado del adulto mayor a través de robots. En el fondo que tenían un problema, y de hecho en Inglaterra salió un problema súper grande, que los adultos mayores en el fondo se morían en sus departamentos, y nadie se daba cuenta hasta que olían, que es algo que yo creo, como la Javiera dijo a nivel de familia, es algo que como si llegas a eso, en verdad hay un problema muchísimo mayor. Entonces dijeron, bueno, los robots, pero el tema del robot, el robot tiene cuidado, tú puedes tener el cuidado físico, el cuidado económico, pero un robot no puede tener el cuidado emocional, que es esa cercanía, y en el fondo eso, que también nosotros lo medimos constantemente en la cercanía de la jefatura. En el fondo un líder que es más empático, un líder que es emocionalmente cercano con su gente, trabajan mejor, porque tú te necesitas ser visto. Y ahí en el fondo todo lo que hay mucha labor, y ahí la feminidad ayuda muchísimo, pero también tenemos que tener cuidado con muchos de los otros trabajos que sí se pueden automatizar. Pensemos en muchos servicios, o sea, para decir uno súper básico, es las autopistas con los tags versus con personas que pagabas. En el fondo, sí, me encantaba que la señora me sonrió y le pasaba el peaje, pero ahora paso súper rápido con un tag. Entonces, en el fondo, hay muchos trabajos que hay que tener cuidado, que sí, en el fondo, se pueden reemplazar para dar uno, en el fondo. Sobre el trabajador ideal, acá también es súper importante. En el fondo, el trabajador ideal, yo escribí una columna la semana pasada en Pulso, en la tercera, sobre el trabajador ideal, y es algo que a mí me ha gustado estudiar mucho a nivel académico, que es, ¿cuál es el trabajador que a la empresa le gustaría tener? En el fondo, cuando nosotros pensamos, ¿cuál es ese trabajador que en el fondo tú irías a contratar? Y hay distintas formas de medirlo, y hay distintos experimentos que se pueden hacer, en el fondo entregando currículums iguales, pero con distintas caras, con distintos nombres, también en el fondo tú describiendo. Y en general nosotros en esa descripción del trabajador ideal, lo que se ha estudiado, es que nos encantan las personas que tienen familia. En el fondo, si un hombre está casado con hijos, no implica que es responsable, que no va a estar en el fondo, que no nos va a dejar botados, que necesita trabajar, y nos gusta. Lo que nos gusta es que esa persona no se haga cargo de la familia. En el fondo, que haya otro adulto que esté para el cuidado doméstico, familiar y educativo. ¿Y cuál es el gran problema en el fondo? Que nosotros seguimos separando trabajador ideal súper de forma masculina, y no lo asociamos a un balance de trabajo y familia. Salió la semana pasada en la Harvard Business Review un estudio, en el fondo un profesor que estudia mucho esto del trabajador ideal. En el fondo diciendo, la pandemia vino a romperlo, o sea, vino a romper este trabajo ideal, pero en el fondo seguimos pensando, porque en Estados Unidos también ha pasado, que el trabajador, en el fondo, las mujeres se llevan una carga mayor del cuidado, y el hombre en el fondo está diciendo como, no puedo perder mi trabajo. A los hombres son los que más les molesta, en el fondo, los niños en el hogar para poder concentrarse, y también en el fondo se han quejado de la conectividad a internet, más que de lograr nivelar este estrés y esta vitalidad que en el fondo nosotros medimos como vitalidad en el trabajo y vitalidad en la familia. Entonces este trabajador ideal sigue siendo alguien como
que no es real, en el fondo, no es, es ideal, pero no es alguien que realmente diga, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos, como decía la CEPAL, la OIT, nosotros en el fondo del mundo académico, con esta corresponsabilidad, que en el fondo, que por otra parte, si lo que les comentaba al principio, que si nosotros nos vamos a todo el aspecto positivo y enriquecedor que tiene la familia para el trabajo, a nosotros al revés nos convendría un trabajo ideal, que se vincula con su familia, que tiene un trato con sus hijos, que se preocupa del adulto mayor, que es corresponsable en su familia. Pero todavía no hemos incorporado eso porque tenemos muy separadas los labores, en el fondo, en Latinoamérica, con las diferencias culturales de lo masculino y femenino, según Hofstede, y también de lo colectivo y lo individualista. Es un impacto que en el fondo nosotros seguimos separando muchísimo los roles. Y tenemos que tratar de mezclar justamente para que busquemos una sociedad donde la familia pueda surgir, donde no sea una carga, sino que nosotros lo miremos realmente como el capital humano que desarrolle comportamientos cívicos de nuestra sociedad, donde participemos hombres y mujeres, tanto en el cuidado como en el trabajo. Que ustedes saben que me puedo embalar. Sí, y para empezar a cerrar el webinar y dar paso a las preguntas del público, deberíamos tal vez pensar en las soluciones, ¿no? Y quería preguntarle a Javiera y a María José cómo fue su participación en el Consejo COVID-19, en el fondo, qué tipo de reflexiones hubo ahí, diagnóstico, y qué tipo de iniciativas, políticas públicas sugirieron. Bueno, por lo que han estado conversando también, obviamente hay un montón de cosas que se tienen que hacer a nivel de empresa, ¿no es cierto?, para mitigar y para recuperar empleo y potenciar empleo en el futuro, pero me gustaría saber cómo fue esa experiencia en ese consejo del ministerio. Bueno, seguimos trabajando, seguimos todavía, y de hecho estamos con la Javiera, tenemos un Google Drive, tenemos un trabajo y estamos ahí pendiente, porque estamos justo concretando iniciativas en esta línea. Le dio la palabra a la Javiera, pero nosotros estamos las dos, se dividió en tres aspectos ese consejo. A nivel de violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer, otro de activación del mercado laboral, en el fondo, del mundo económico, y después nosotros estábamos en la división de cuidado, que es como en el fondo el aspecto de cuidado llega a algo súper importante, porque sin cuidado es súper difícil trabajar. Y es lo que habló Verónica al principio. En el fondo, si nosotros estamos sin jardines infantiles, sin colegios, y las universidades ya son más independientes, pero es súper difícil trabajar. Y si además nosotros vemos que hay y lo que hemos visto también en el Consejo del Ministerio, es que esto impacta muchísimo más a las mujeres, incluso a las niñas de los colegios, porque si alguien se queda cuidando, es mejor que se quede la hija, que se queden los hijos cuidando. Tenemos todavía una dificultad muy grande. ¿Qué iniciativas se han visto? Por ejemplo, por lo menos a mí me tocó, y justamente con la Javiera estamos en iniciativas distintas, así que es súper bueno porque nos vamos a poder complementar. Yo estoy en la parte de corresponsabilidad, y ahí se ha visto, como tú decías, también una guía de buenas prácticas de corresponsabilidad a nivel de empresa. Nosotros como centro tenemos muchas, pero hay muchas otras instituciones que también las tienen, Fundación Chile Unido, en el fondo, hay varias en el fondo que hemos trabajado en recolectar, la misma CPC, en recolectar buenas prácticas, y es ponerlas a disposición para que las empresas sepan por dónde partir. A mí que me toca trabajar mucho con empresas, tú tienes empresas que están súper desarrolladas en estos temas, pero hay otras que te dicen, no sé por dónde, o sea, no sé cuál es la primera política que deben implementar. También corresponsabilidad al nivel del hogar, y hay campañas en el fondo, que Chile Crece Contigo tiene campañas muy buenas, pero en el fondo masificar, Inglaterra sacó buenas campañas, España sacó buenas campañas, donde justamente no hablemos de carga, como decía la Javiera, sino que veamos como, sabes que el hombre aporta muchísimo al hogar, que también habían, por ejemplo, la Inglaterra era justo un matrimonio con los roles tradicionales cambiados, donde ella era la principal trabajadora y él cuidaba el hogar, y era toda una historia de un día, y después decía, si hubiera sido mujer, ¿te hubiera molestado tanto? Son campañas en el fondo para concientizar la distribución de roles y que el otro perfectamente se podía poner de acuerdo. Y también, por lo menos en el caso de nosotros, la de corresponsabilidad, la deserción escolar, para que las niñas no deserten, en el fondo no queden las niñitas que van al colegio al cuidado de sus hermanos, o que sean ellas las primeras en dejar de ir al colegio para que sus hermanos puedan ir. Y también revisar la ley, concretamente la ley de teletrabajo. Yo sé que Verónica dijo antes, en el fondo, ojos con las leyes y en el fondo cómo las implementamos. De hecho, yo participo en un estudio a nivel mundial de las políticas que faciliten el balance de trabajo y familia, y ahora ha estado mucho más activo. Y ahí en el fondo revisar que realmente la política de teletrabajo fomente la corresponsabilidad. Yo concuerdo completamente con Verónica, que cuando dicen el teletrabajo le ha servido a las mujeres, a mí como que me da algo.
sino que sea para hombres y mujeres, que el teletrabajo sea para hombres y mujeres, pero también que sea una política que se pueda implementar realmente en favor de las familias, que tú puedas tomar decisiones de largo plazo con respecto a esa política, y no que sea unilateralmente que se pueda revertir en 30 días. Este es por el lado de nosotros, de cuidado, y cuando subgrupo cuidado, corresponsabilidad. Sí, bueno, en el caso del área donde estoy yo, había una reflexión bastante importante respecto a considerar otros elementos de nuestro contexto local, como es la prevalencia de hogares monoparentales, por ejemplo, o de hogares intergeneracionales, hogares con jefatura femenina, donde muchas veces no hay un hombre en la casa, o donde las redes de apoyo en el fondo son muy limitadas. Y por ende la única opción o la única alternativa de que las mujeres se inserten es que tengan dónde ir a dejar a sus niños, o tener en quién delegar el cuidado. Entonces, en el fondo lo que hemos estado haciendo es pensar cómo facilitar el retorno de una manera segura, lo cual es complejo, muy difícil, porque requiere muchos recursos, requiere pensar una logística de gestión de los centros que es no menor, pero también surgió una idea respecto a reconocer un sistema de cuidados que ya opera en Chile de manera informal, y que tiene que ver con el cuidado a nivel vecinal, es decir, de las redes de apoyo a nivel de barrio, de vecinas que a lo mejor no tienen certificación necesariamente en educación de párvulos, por ejemplo, algunas sí, pero son sistemas que operan y no es un bajo porcentaje, ¿ya? O sea, son hartos los niños que son cuidados a nivel de barrio, y la verdad es que hay iniciativas internacionales interesantes. Hicimos una revisión, bueno, y encontramos, por ejemplo, que en Colombia se reconoce eso a nivel de política estatal, es decir, se reconoce el cuidado de barrio como un sistema más complementario a los otros sistemas de cuidado preescolar. Lo mismo en Canadá, en Alemania, bueno, revisamos varias experiencias, y eso quizás otorgaría una suerte de resguardo que dé mayor seguridad a las familias, particularmente a las madres, que implique menor desplazamientos, es un tipo de cuidado a escala con menor cantidad de niños, y que posiblemente pueda implementarse generando un impacto importante también en el empleo, es decir, otorgando un acceso a un empleo formal a mujeres que ahora mismo están haciéndolo de manera informal. Entonces hemos reflexionado mucho acerca del rol de la ley, particularmente de la ley de sala cuna universal, tratando de enfocar, impulsar a que ésta siga en su inspiración, que es laboral. Y luego vendrá la discusión acerca de la cuestión educacional. Pero hay ciertas leyes que son importantes de implementar para eliminar barreras de acceso que segregan, ¿no? Y que desincentivan la contratación de mujeres, y por otra parte reconocer hogares complejos, ¿no? Hogares que tienen estructuras familiares que a lo mejor son bien distintas a las de otros países, ¿cierto? Y donde las mujeres se valen por sí mismas, y donde más bien la red de apoyo y de cuidado está totalmente feminizada y es totalmente ajena a lo masculino, ¿no? En Chile el hombre tiene esta cuestión de total distancia de lo privado, de incomodidad, incluso de enfrentar situaciones a nivel familiar, porque no ha sido socializado en esos roles, ha sido socializado en habilidades más competitivas, de distancia, de frialdad, habilidades que, por cierto, como bien decía María José, son muy valoradas en el mercado de trabajo, ¿no? Ser competitivo, ser agresivo, ser distante. Entonces, claro, yo creo que hay que considerar, en cualquiera sean las propuestas que hagamos, hay que considerar la cuestión de la cultura, la característica de nuestra familia, y esa es la idea, pero bueno, es un trabajo en desarrollo. Comentar también que con el Centro de Políticas Públicas de la universidad vamos a publicar pronto, de aquí a unos días, un informe también en relación a este tema, con una serie de recomendaciones. Así que yo creo, Andrés, que hay mucho trabajo, hay mucha iniciativa, mucha colaboración entre universidades, en el fondo hay mucha intención de que tratemos de salir lo mejor posible de esta situación, y ojalá lo más pronto posible. Y trayendo a Verónica a ese mismo tema, en el fondo te quería preguntar, en tu última columna también mencionas que cualquier política pública que se impulse en este periodo para
aprovechar el desconfinamiento y potenciar la recuperación de trabajo, tiene que tener una perspectiva de género. ¿Cómo ves tú la implementación de esas políticas? ¿Cuál es como tu reflexión sobre lo que se tiene que hacer para recuperar esos 10 años perdidos en unos pocos meses? Bueno, mucho sí es lo que comentaron ya María José y Javiera, pero digamos, sí, o sea, la idea, o sea, claramente todos los países están pensando, y nosotros como banco estamos tratando de apoyarlos en eso, en la recuperación económica general, ¿no? Que, y como decía, mucho tiene que ver con va a haber que hacer capacitación, reconversión laboral, por el lado de las empresas, incentivos a la contratación formal, pero cuando hacemos eso tenemos que también justamente pensar cuáles son las barreras que tienen las mujeres para acceder a los trabajos o para acceder a la capacitación y incorporar esas, digamos, medidas que derriben esas barreras, ¿no? Específicamente, o sea, sabemos, si hay cosas que sabemos que hay muchas cosas de lenguaje que importan, ¿no? Que incluso, por ejemplo con las convocatorias de los trabajos, hay palabras que hacen que las mujeres digan, no, ese puesto no es para mí, ¿no? O en las habilidades digitales, que sientan que también, que no es para ella. Entonces tratar de, si bien podemos estar pensando en la recuperación del empleo a nivel general, hombres y mujeres, tener en cuenta también una sensibilidad de cuáles son los factores que afectan a las mujeres. Por ejemplo, sabemos que las mentorías o los grupos las plataformas de colaboración son cosas que ayudan. A veces hablábamos, por ejemplo, con Marisol de Laboratoria, y ella nos cuenta que, claro, que las mujeres a veces se sienten mejores cuando están contenidas como entre pares, ¿no? Que se van a entender, que se van a ayudar. Entonces, tal vez puede ser un programa masivo para hombres y mujeres, pero que tenga ciertos ingredientes o ciertos módulos que vayan potenciando que más mujeres quieran participar, ¿no? Y desde el lado del empleador, bueno, también todo lo que dijeron de todo el tema de cuidado, ¿no? Lo que ya comentaron mis colegas, mientras los temas de cuidado no estén resueltos o externamente o internamente en el hogar, siempre va a ser una barrera. Entonces también pensar en eso. Y sí, nosotros también hicimos un relevamiento, como lo que comentaba Javiera, que ahora después sí no lo comparto, pero que también analizamos los casos de cuidadoras también de Colombia, de Uruguay, Francia, Inglaterra. Y sí, es una manera en la que muchos países están tratando de formalizar, como el doble rol. Por un lado, formalizar empleos que hoy son informales, o así como el de las vecinas, o el de las madres comunitarias, como lo llaman en Colombia, pero también al darles una certificación o algún tipo de educación, también estamos mejorando la calidad, ¿no? Que sabemos que el desarrollo infantil temprano también es muy importante para los niños, ¿no? La estimulación que reciban, el tipo de cuidado que reciban. Entonces también tenemos una doble ganancia. Por un lado damos a las mujeres un empleo formal, y por otro también los niños reciben estimulación temprana, que sabemos que también es muy importante para el desarrollo futuro de toda la vida, ¿no? No, buenísimo, es como súper completo el panorama de las medidas que están reflexionando. Tenemos varias preguntas del público, así que voy a ver si las tiento a contestarlas. Hay una pregunta que tiene que ver con el tema de las mujeres jóvenes, cómo se aprecia el futuro para ellas en este contexto. Me imagino las personas que están saliendo a trabajar ahora, ¿cómo lo ven? ¿Quién lo toma? No, bueno, eso es un poco lo que comentaba. Había un estudio que se hizo hace unos años de temas de trayectorias laborales y en general sin tema de género, y sí se veía que había un impacto negativo de arrancar tu carrera profesional en un momento de crisis o con un periodo de desempleo, ¿no? Entonces, posiblemente para las mujeres se agregue a todas las otras barreras que ya tienen este contexto negativo. Ahí le dejo, si no, a Javiera, que la veo ahí preparada. Sí, yo creo que está claro que se ve un escenario pensando en que muchos de los trabajos asociados a lo femenino están más afectados, por ende el ingreso a esos trabajos puede que sea complejo porque hay menos oferta laboral, digamos, sea bien objetivo.
también tengo una preocupación respecto a que es muy evidente que es posible que las firmas más grandes o las que tienen más espaldas resistan mejor la crisis, ¿no? Entonces, y por ende las empresas pequeñas, las medianas y pequeñas, se vean más complicadas. A veces esas empresas, sobre todo las más pequeñitas, a nivel barrial, de servicio, de consumo, de comercio, que probablemente puedan transitar desde una desocupación parcial a una desocupación semipermanente. Entonces yo creo que por eso es importante que el énfasis en la creación de empleo con una perspectiva de género sea real y sea visionaria, porque de lo contrario probablemente ocurra que haya un grupo de personas a las cuales les cueste mucho tiempo insertarse o que tengan mucha dificultad y que eso pueda ir a su mismo tiempo agravándose o complejizándose con las propias decisiones del ciclo de vida, ¿no? Hay un dato interesante que leí justo esta semana que entregó el Ministerio de Educación respecto al aumento del embarazo adolescente en Chile en estos últimos meses. Eso es un efecto que no habíamos pensado, ¿cierto? Y que por cierto puede tener también un coletazo a mediano y largo plazo, o sea, de desarrollo de esas niñas para el futuro. Entonces, yo creo que todo va a depender del impulso nacional, en el fondo, de la manera en que los empleos se recuperen y, como bien decía Verónica, de la forma, de la sensibilidad con la que se incorpore la cuestión de la mujer en la crisis. A mí me gustaría complementar la respuesta de las dos. En un minuto eso sí me quedé quieta porque algo le pasó a internet, pero también, por ejemplo, lo que habló la Javiera, que es una medida súper importante, que tenemos que trabajar así, yo le digo acá fuerte y claro, tenemos que trabajar en la sala común universal porque el artículo 203 es un impuesto directo al empleo femenino. Y en una crisis económica como la tenemos ahora, si yo tengo que contratar a la mujer 20, no la voy a contratar porque me sale potencialmente 20 sala cuna. En este minuto, en el fondo, nosotros, los datos antes de la pandemia, era que 83% de las empresas tenían menos de 20 mujeres. Entonces, a nivel de empresa, y en el fondo como el Estado puede ayudar directamente a la participación laboral femenina, y especialmente a las mujeres jóvenes, que como decía Javier, en el ciclo de la vida, en el fondo van a estar más penalizadas, nosotros necesitamos avanzar muy rápidamente a un proyecto de cuidado que sea para hombres y mujeres y que no asuma que el cuidado es de mujeres, donde el artículo 203 del Código de Trabajo asume que el cuidado es exclusivo de la mujer y le pone un impuesto directo. Entonces, ese es algo que tenemos que trabajar urgentemente. Y bueno, hay un trabajo invisible, ¿no? A nivel institucional también. Hay otra pregunta que creo que va más dirigida a María José. Está planteado en términos de las universidades. Dice, la presencia de la mujer en puestos de poder en universidades chilenas es muy baja, especialmente en las universidades estatales. Y esto, la pregunta es si se asocia con la baja presencia de mujeres en carreras de STEM, pero me imagino que uno puede hacer esta pregunta también a nivel de empresa y de liderazgo en general. Sí. En la empresa, pero feliz le contesto a nivel de universidad. De hecho, en el fondo existen muchísimos estudios, no en Chile, sino que a nivel, en el fondo en el mundo, sobre la carrera académica y las mujeres. Por ejemplo, en el fondo, cómo a las mujeres les cuesta mucho más llegar a ser profesor titular. Yo sé que no todo el mundo está familiarizado con la carrera académica de asistente, asociado, titular, en el fondo que vas avanzando. Cómo le cuesta muchísimo más a las mujeres llegar, también por, en el fondo, los ciclos de vida que tiene. Yo puedo estar súper orgullosa porque en el fondo la presidenta, como equivalente a una empresa, la presidenta del directorio, la jefa de nuestra universidad es mujer. Así que en eso nosotros tenemos una presencia femenina en los puestos de poder de la universidad bastante importante. Pero a nivel mundial no es así. En el fondo, a nivel mundial hay una baja presencia, la carrera académica es más difícil, pero no solo por las carreras STEM, en el fondo las universidades tienen muchísimas más carreras y la carrera académica en el fondo se dan todos esos aspectos. Pero también, y acoplándolo a tu pregunta, a nivel de las empresas sucede lo mismo. En el fondo hay muchas empresas que realmente dicen, no, si yo tengo el 60% de mujeres, tengo el 55% de mujeres, pero en el fondo como el test de la blancura, por decirlo de alguna forma, es, bueno, pero ¿cuántas hay en la alta dirección? Y ahí podemos tomar en cuenta, por ejemplo, las empresas del Estado, las empresas CEP. Las empresas CEP pusieron una ley de cuota en sus directorios. Siempre en el fondo hay un poco de resistencia, pero actualmente tienen más de 42% de mujeres en los puestos de directorio, y son mujeres muy capaces. Entonces, en el fondo, hay mecanismos que se pueden implementar para aumentar la participación laboral femenina en las posiciones de poder.
como una ley de cuotas, tanto en universidades como en empresas. Y yo creo que a nivel de universidades, por lo menos en mi caso, es que estoy en una universidad con muchas mujeres en la alta dirección, donde hay oportunidades, entonces no he visto esa barrera, pero sí la he leído, ¿sí? En el fondo sí la he estudiado harto, de que sí se da en otras organizaciones. No sé si alguien quiere complementar o pasamos a la siguiente pregunta. Hay una pregunta bien interesante que llega aquí, volviendo como a los temas de cultura que han ustedes mencionado. Se ha hablado mucho de la importancia del padre, pero hoy ha salido a la luz que el 80% de las pensiones alimenticias no son pagadas en Chile. Claramente la institucionalidad del país ha incentivado, facilitado la paternidad ausente. Y bueno, la pregunta es un poco ambiciosa, ¿no? ¿Qué institucionalidad hace falta para incentivar una paternidad real o más responsable, me imagino? No sé quién quiere tomar. Yo feliz tomo este punto. Tomémoslo las dos, María José, que lo hemos hablado mucho. Es que... Sí, lo hemos hablado mucho, me encanta el tema, y porque de hecho yo creo muchísimo en el rol del padre, y he investigado muchísimo la importancia, como les comentaba en todo este webinar, la importancia del padre en el desarrollo de los niños a nivel también de competencias laborales. A nivel de institucionalidad, la verdad es que sea aceptable que la cantidad de padres que no pagan las pensiones es bastante insólito que lo hayamos permitido por tanto tiempo. Yo creo que hay instituciones, en el fondo, el sistema bancario chileno es un sistema bastante desarrollado, bueno internacionalmente, que en el fondo se podría apoyar en esta medida, de realmente en el fondo, si tú tienes ingresos en tu cuenta, en el fondo el Banco Estado, por ejemplo, con la cuenta RUT ha masificado la bancarización. Todavía, por supuesto, que hay un porcentaje importante de personas que no están bancarizadas, pero se podría trabajar en algo en conjunto. Yo creo, como dijo la Javiera antes, hay mucha colaboración, hay muchas ganas de sacar estas cosas adelante, y yo creo que acá público-privado, pero con un fuerte incentivo a que las instituciones en el fondo funcionen, y que cuando tú tengas ingresos realmente tengas que hacerte cargo del desarrollo de tus niños a nivel económico, se puede llevar a cabo con distintas medidas. Dejo Javiera para que, y después puedo complementar. Sí, estoy de acuerdo. A ver, me pasa con este tema que siento que es un diagnóstico que venimos mucho tiempo hablando a nivel de ciencia social. Eran datos que como que no resultaban ser tan relevantes, ¿no? O sea, veníamos hablando de que había un muy importante crecimiento de la monoparentalidad, una normalización. Yo creo que en nuestra cultura hay una fuerte normalización de la ausencia paterna en general y una tendencia a perdonar bastante a los hombres, ¿ya? A disculparlos por todo tipo de cuestiones, errores involuntarios y voluntarios. Tendemos a dispensar mucho al hombre en nuestra cultura, y esta es una evidencia, la evidencia más grave de eso, ¿ya? El ausentismo paterno es una cuestión bastante estructural. Yo creo que no es tan fácil de resolver. Posiblemente la vía punitiva es apenas uno de los caminos posibles, pero no es para nada el suficiente. Porque también hay una cuestión estructural económica, y es que en general en Chile los salarios son bajitos. Y hay una cuestión de balance económico que hacen los padres que no les es para nada favorable y que perjudica aún más la decisión de contribuir a la crianza de un niño, ¿ya? O sea, hay una cuestión de salario, hay una cuestión cultural de distancia, y hay una cuestión de invisibilidad, porque hay un 80% de padres que están condenados a pagar pensión de alimento y que no la pagan, pero luego está la cifra invisible, que es mucho mayor, es decir, de mujeres que ni siquiera solicitan la pensión de alimentos, ¿ya? Que se dice que es más o menos eso multiplicado por 2, digamos. Es decir, mujeres que ni siquiera, o sea, ven tan improbable que el padre les pague, o que ni siquiera lo solicitan, digamos. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión mucho más compleja, pero muy, muy relacionada con todo lo que hemos hablado, y que tiene que ver con el rol en general, la manera en que nuestra cultura asimila a la familia y los roles familiares y la intimidad. Esta cuestión de separar lo íntimo como aquello hiper privatizado que no se relaciona en nada con mi otro ámbito de la vida es muy dañino. Entonces yo creo que hay un ejercicio que tenemos que hacer ahí cultural, que tiene que ir apoyado por la institución, pero tiene que ir apoyado por la educación también, por la educación en el colegio, por la manera en que enseñamos a nuestros niños, por la mayor presencia, por ejemplo, de profesores hombres en las salas de clase desde edad temprana, por darte algún ejemplo, pero yo creo que
no es solo la vía punitiva o la regulación por el control de las cuentas bancarias, que ese es un camino obviamente necesario porque las mujeres necesitan el dinero sí o sí, pero eso no va a cambiar necesariamente la cultura. Entonces, hay un camino ahí largo por recorrer. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Lo ha documentado, bueno, gente que ha estudiado masculinidad, estoy pensando en José Olavarría, que es un gran académico de la Universidad de Chile, lleva muchos años estudiando el rol del hombre en Chile. Una de sus últimas investigaciones que se llama, el título recuerdo que era algo así como El buen padre o algo por el estilo, él documenta el cambio generacional que se ha producido en Chile respecto a la paternidad, los significados de la paternidad. Y él da cuenta que las nuevas generaciones, sobre todo la nacida después de la dictadura, tiende a ser un padre, un hombre que tiene como mayor sensibilidad hacia la crianza, no quiere ser como su propio padre, no quiere ser un padre autoritario, quiere ser un padre involucrado, pero luego nos damos cuenta que en las prácticas ese nivel discursivo no se está plasmando, no hay un total desacople entre lo que las personas proyectan a nivel discursivo y las prácticas cotidianas, y ese es el desacople que tenemos que hacernos cargo a todo nivel, desde asumir una paternidad hasta cuidar a un hijo, hacerme cargo de las tareas de la casa. Para mí todos estos temas están súper involucrados, y de hecho parte de la discusión del pago de pensión de alimentos también lo incorporamos en la mesa COVID, porque creemos que es parte también importante del problema. Y me gustaría un poco complementar a la Javiera, perdón, pero es que es esta mirada ecológica que se habla, en el fondo, esta mirada de las distintas instituciones, de las distintas esferas de la sociedad. Tú no puedes trabajar esto a nivel individual, o familiar, o político, o empresarial. Lo tienes que hacer desde los tres, desde el fondo, de todos los puntos de vista al mismo tiempo. Porque si no, como dice la Javiera, bueno, como dice la Verónica, y lo que hemos estado hablando durante todo este rato, es que esto requiere un cambio cultural, pero un cambio cultural no resulta solo con una política. Podemos ver, por ejemplo, el postnatal parental en Chile. El postnatal parental en Chile tiene un porcentaje que se lo podrían tomar los hombres, pero no se lo toman. O sea, el uso es cero, estadísticamente cero. Entonces, es porque en el fondo asociamos todavía el cuidado a la mujer, asociamos que en el fondo que la mujer tiene un trabajo menos importante que el hombre, asociamos a que el cuidado es una carga y es coloquialmente, como se dice en Chile, un cacho. Y nosotros deberíamos decir, oye, pero si es de las tareas más importantes que deberías tener, es el desarrollo de nuestro país, es en el fondo una vinculación positiva espectacular, el desarrollo del capital humano, es donde vamos a tener mejores ciudadanos, es donde vamos a tener personas mejores preparadas, pero ese lado como que lo hablamos menos y lo valoramos menos, está en todas las esferas, en el fondo, por ejemplo, políticas públicas que realmente vean a la familia como ente y no al individuo. Que vean en el fondo que lo que decía la Javiera antes, como en el fondo el padre y su rol, la importancia de su rol dentro de la familia, y no en el fondo perdonar comportamientos que no deberían, en el fondo, que no deberían ser tan socialmente aceptados. Y por otra parte, la importancia, en el fondo, de valorizar este rol de cuidado que es tan importante, e incluso para el adulto mayor. Yo creo que acá encima en Chile vamos a tener un desafío súper grande, hemos hablado de niños. Nosotros tenemos, en el fondo, una población que está envejeciendo, pasó agigantado. ¿Quién va a cuidar al adulto mayor y cómo lo vamos a cuidar? Porque no es solo en el fondo hagámonos cargo y financiémoslo, sino que cómo lo vamos a cuidar y cómo como sociedad realmente vamos a llevar a una sociedad más sana, más constructiva, más sustentable, y con círculos virtuosos en vez de viciosos. No sé si Verónica quería agregar algo ahí. No, sí, quería contar muy chiquito que estamos haciendo, en el banco estamos dedicando bastante recursos a todo este tema de economía del comportamiento y cómo usar estos temas de aprendizajes para ir cambiando cosas, ¿no? Y con el Airbell Impact Lab, colegas mías están trabajando en temas de masculinidad, si bien está asociado a violencia, a temas de como prevención de violencia, pero tiene que ver un poco con lo que venimos hablando y también puede ser una cosa como para explorar, ¿no? Cómo trabajar, y son cosas bastante sencillas y bastante económicas, ¿no? O sea, es un piloto que se hace básicamente, se arman como grupos de hombres, como con un par que se como de monitor, y a través de WhatsApp se plantean preguntas y temas de conversación como para ir tratando de cambiar maneras de pensar, por ejemplo, en el tema del manejo de las finanzas, del control, ¿no? El control de los recursos, o bueno, en este caso por eso digo, las preguntas y las temáticas están más orientadas a temas de prevención de violencia, pero también son temas así como de culturales. Hay muchas estrategias que hoy se pueden hacer,
y que no son tan costosas, ¿no? Y es como, porque es eso, es como granito a granito, ¿no? También uno quisiera a veces decir, bueno, cambio esto y ya acá, y creo que lo que estamos viendo, no, que no, son distintas intervenciones en distintos niveles, en lo chiquito, en lo grande, hay que ir, y esta es una vía que está tomando bastante fuerza en muchos ámbitos y en muchas disciplinas, cómo aprovechar esto de los incentivos, de los default, y de ir cambiando las maneras de pensar, temas conductuales, de alguna manera. Nada, solo para... Buenísimo. Y tenemos una última pregunta, porque, bueno, en verdad podríamos estar conversando por días, yo creo, estos temas, pero ya estamos casi en la hora 20, que es lo que teníamos asignado. Hay una última pregunta del público que tiene que ver con... Ya, esto también es bastante ambicioso, ¿no? ¿Qué transformaciones creen ustedes que requiere nuestra actual forma de producir, o sea, el mercado laboral, para hacerlo compatible con la esfera reproductiva de cuidado, con participación corresponsable de hombres y mujeres? Ya. Ahí me encanta, y te fuiste a lo laboral, y esa parte a mí me gusta Claro. muchísimo. No sé, hay hartos estudios que hablan de la productividad, y de hecho Verónica habló al principio de la productividad y en el fondo para compatibilizar y llevar un mejor balance, algo que es súper importante es el manejo del tiempo y la productividad. La productividad en sí misma y también cómo medimos productividad. En el fondo, muchas veces nosotros, en muchas empresas, medimos productividad con presentismo. Estás sentado, estás produciendo, y en el fondo eso todos sabemos que puedes estar haciendo cualquier cosa. Pero en el fondo es cómo trabajamos en el capital humano. Y hay estudios en el fondo que comparan, por ejemplo, Chile con Estados Unidos y ven el porcentaje de diferencias de productividad. Y hay un lado, o sea, para no ser idealista, hay un porcentaje que es que somos un país esquina al sur del mundo, telúrico. ¿Ya? En el fondo eso como que, sí, check. ¿Ya? Pero si tú sacas eso, en el fondo, la principal en el fondo, diferencia productiva es en el capital humano. Y es también cómo la jefatura se relaciona con el capital humano. Y nosotros tenemos que trabajar en el desarrollo del fondo de ser más eficientes y ser más productivos, y eso tiene que ver también mucho con capacitación, pero cómo nos enfrentamos al trabajo y cómo vemos el trabajo. En el fondo, y ahí también, por ejemplo, cómo vemos el trabajo, si el trabajo dignifica o si el trabajo es como un castigo, también viene de parte de la familia. Y también, y tanto como vemos como carga, pero también muchas veces vemos el trabajo como algo negativo y no como algo que dignifica, algo que te desarrolla, algo que históricamente incluso definía tu apellido. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos que trabajar también en mejorar la productividad, en capacitarnos, en ver cuáles son los mecanismos y en los distintos trabajos cómo se puede mejorar esto, justamente para eficientar los tiempos. Y por otra parte, el manejo del uso del tiempo tiene también, en el fondo, hay mucha capacitación en ese aspecto de trabajar en nuestra productividad, y por otra parte, las medidas, en cómo vamos a medir. Porque en el fondo también ahí es algo que muchas veces no es tan difícil, pero sí requiere tiempo, y con estos mecanismos, en el fondo, nosotros podríamos mejorar y en el fondo ser más eficiente, porque ahí podríamos dedicar mucho más tiempo a las esferas personales. También existen, y hay un dato, pero existen muchísimas políticas que se llaman de flexibilidad, tiempo y espacio, en cómo nos enfrentamos al trabajo, que no todos tenemos que estar en el mismo lugar a la misma hora. En un webinar como hoy día, sí, pero este webinar está quedando grabado y en el fondo otras personas lo pueden ver en otro momento. Lo mismo pasa con muchas esferas del trabajo. Nosotros no todos tenemos que estar siempre en el mismo lugar a la misma hora. Por ejemplo, en eso vienen temas de tráfico. Porque todos tenemos que ir a los mismos sectores industriales o sectores en el fondo de oficina a la misma hora, lo que produce atasco, lo que es lo más ineficiente a nivel de uso del tiempo? ¿Por qué no entradas diferidas, 2 personas al mismo tiempo, distribución de la hora del trabajo de distintas formas a la semana? Y ahí también tiene que ver, por ejemplo, con cómo medimos nosotros las horas de trabajo en Chile. Nosotros las medimos por semana. Hay muchos países que la miden por mes, y que la distribución de las horas, en el fondo, tú la puedes hacer distinta durante el mes. En el fondo, existen restricciones que no es para, que siempre se tiene miedo con la precarización del trabajo, pero existen mecanismos de flexibilidad que van en favor de la familia y en favor del empleado, como por ejemplo el teletrabajo, que se pueden implementar para en el fondo distribuir y hacernos cargo de lo que decía la Javiera antes, de también que las estructuras familiares en nuestro país son muy diversas. Entonces no podemos hacer una política para todos, siendo que en el fondo puede ser intergeneracional, pueden ser monoparentales, biparentales. De esa realidad tenemos que hacernos cargo, y existen muchas políticas que se pueden implementar. No sé si alguien quiere complementar esa respuesta. Sí, yo quiero complementar.
Yo tengo la sensación de que, bueno, van a haber muchos cambios brutales a la manera en que trabajamos y cómo vamos a trabajar de aquí a los próximos 20 años. Hay cuestiones que hay que considerar y es que una cosa que afecta mucho la calidad de vida de los chilenos, sobre todo de los santiaguinos, de quienes viven en metrópoli, en las ciudades grandes de Chile, es el desplazamiento y la mala calidad del desplazamiento. Es un desplazamiento que es extenso en tiempo, pero además que produce, a la gente llega extasiada al trabajo, la gente llega cansada al trabajo, digamos, es incómodo, bueno, todos sabemos, ¿no? Entonces, efectivamente hay cosas de eso que deberíamos sacar lecciones y empezar a pensar en la manera de poder cambiar eso, pero el problema es que probablemente no todas las personas, no todos los tipos de trabajo van a poder adaptarse de la misma manera. Y lo que puede pasar en una sociedad desigual como la nuestra es que quizás la gente con empleo más selectivo o con mayor capital cultural tengan más opciones de adaptabilidad que aquellos que están en trabajos más manuales, más precarios, que necesitan ir a la empresa, a la fábrica, a la fundición, no lo sé. Entonces, cualquier tipo de política tiene que considerar o mirar, tiene que considerar esa perspectiva de desigualdad. Y hay otra cuestión que también es importante, y es que en el caso del teletrabajo, que es algo que nos ha fascinado a la gente que la podemos hacer, y esto de poder, lo que decía María José, que es súper inédito, que puedas estar en un mismo momento con distintas personas, administrar tu tiempo, tiene cosas muy positivas, ¿no? Pero también se ha visto, hay un experimento interesante en China con muchas empresas que se llevaba haciendo unos años atrás, que comparaba, aleatorizó empresas que tomaron teletrabajo y empresas que no lo hicieron. Y bueno, se demuestra, como habían mostrado otras investigaciones, que en general las empresas que toman teletrabajo mejoran su productividad bastante, cerca de un 15%, pero sin embargo, las personas que hacen teletrabajo tienen menos chances de ascender en la empresa. ¿Ya? O sea, tienen menos posibilidades de llegar a puestos de poder o mejorar su salario. Entonces, hay algo en la copresencialidad, ¿no? En el que te vean, en el que te puedas lucir, en el que puedas conversar con tu jefe, que no te lo da el teletrabajo. Entonces, podemos ganar en algunas cosas, pero podemos retroceder en otras también, y en eso hay que tener conciencia, sobre todo en políticas como esa, que además el teletrabajo puede tender a ser más feminizado, ¿no? O sea, puede ser que haya más mujeres que hombres que tomen el teletrabajo por tratar de tener mayor flexibilidad en relación, compatibilización con la familia, y que por ende asuman el costo de tener menos chances de ascender en la empresa. Entonces, cualquier tipo de discusión de este tipo yo creo que tiene que tratar de concebir la complejidad de cómo es nuestro mercado laboral y las condiciones en las cuales operamos. Y imagino Verónica quiere complementar eso, sobre todo con el tema de la productividad, ¿no? Que era un tema que has estudiado bastante. No, sí, no, en realidad también lo que viene a la mente, el año pasado que estuvimos hablando también con la Comisión de Calidad de Vida que había hecho el gobierno, y ahí salen bastante todos estos temas, ¿no? Y también revisando evidencia, no solo con el teletrabajo, sino con el tema de los arreglos flexibles de trabajo y todo ese tipo de cosas, lo que hay mucha evidencia de que tiene un impacto, que esta flexibilidad, por ejemplo, o los horarios, sí, básicamente las flexibilidades los hombres las ocupan, por ejemplo, para capacitarse y para ascender a carrera, y las mujeres las ocupan para hacerse cargo de los hijos, de la familia, en todo. Entonces, en todo lo que hacemos es increíble cómo hay que estar muy en el diablo, dicen, está en los detalles, ¿no? Y en este sentido también es así. Uno crea una política que cree que va a beneficiar a todos por igual y no es así. Lo que los estudios en varios países desarrollados de la OCDE mostraban eso, digamos, que los arreglos flexibles terminaban de alguna manera también favoreciendo a los ascensos de los hombres y no a las mujeres, ¿no? O cosas así. Entonces sí, creo que, bueno, la verdad que es un tema infinito, así que mejor lo dejamos ahí, pero... Bueno, entonces, bueno, Gracias. aprovecho de darle las gracias. Ya estamos en la hora y bueno, podríamos seguir harto rato, pero aprovecho de darle las gracias y nos despedimos de nuestras invitadas de hoy y de todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Este webinar sigue y va a seguir por
un buen tiempo en nuestro Facebook y además lo subiremos al YouTube de MLive para que nos sigan. Síganos además en nuestras otras redes, en Twitter e Instagram, y ya les estaremos avisando de nuestro próximo webinar, el tercero en este ciclo sobre epidemia y vulnerabilidad. Así que nada, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y participar. Aprendió muchísimo, que es lo que a mí más me interesaba además. Así que eso, gracias. Gracias. Muchas gracias a ti No, por la invitación. gracias. Chao, muchas Chao. gracias. Adiós. Chao.